Las marchas del pasado 21 de abril enviaron un mensaje contundente, un mensaje claro: fuera Petro. Y eso significa que este grupo de millones de personas, que son en su mayoría ciudadanos independientes, que no estaban siguiendo a ningún jefe político, buscan la destitución de Petro y de Francia Márquez, y las acciones legales posteriores contra él y su círculo cercano, tan pronto como sea posible. Y punto, es lo que exigía la gente. Y para que esto quede claro, analicemos las declaraciones de Petro luego de la marcha, y que sin duda las encontrará repetidas por sus seguidores en todas las redes sociales. En sus declaraciones él vuelve a hablar del golpe blando que busca derrocarlo, pero esto no es así. Aquí no se habla de derrocamiento, que es sacar del poder por medio de la fuerza, rompiendo un ordenamiento legal. De lo que estamos hablando aquí, mis amigos, es de destitución. ¿Y qué significa destitución? Implica seguir los procedimientos legales para que Petro y Francia Márquez salgan de la presidencia y de la vicepresidencia por medio del artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, que dice literalmente lo siguiente: la violación de los topes máximos de financiación de campañas debidamente comprobada será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. Y así es la ley, mis amigos, taxativa, tajante, no da un milímetro para la interpretación. Aquí, mis amigos, hemos visto esta semana a líderes de la oposición, a líderes de opinión, a periodistas, a salir, a suavizar, a matizar, a crear zonas grises. Vimos a un presidente del Congreso decir que quiere defender a Petro para que él llegue hasta el último minuto de su mandato y cosas así por el estilo. Y en eso se equivocan. Aquí no estamos para defender a un caudillo. La gente común, la gente independiente no dijo esto, ni tampoco necesita ser interpretada, ni necesita que ningún político que quiera atribuirse algún protagonismo vaya a salir a decir cosas que ellos no dijeron. En este caso, los grupos de ciudadanos independientes y la gente en general son muy superiores al periodismo, a los líderes políticos, a los partidos, y la gente se expresó de una forma muy clara: fuera Petro, debe irse por superar los topes de campaña y punto. Aquí no hay nada más que discutir, y estos ciudadanos lo expresaron de esa forma, apoyados en la ley, apoyados en la Constitución de la forma más transparente posible, apoyados en la legalidad. Y sin embargo, pues como siempre hacemos un paralelo con otros hechos del pasado en nuestro canal, hoy recordamos cómo el 24 de mayo de 1996, cuando la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes votó a favor para que el proceso contra Ernesto Samper por la financiación ilegal de su campaña quedara archivado. Como el proceso lo llevaba a cabo el representante investigador Heine Mogollón, que resultó ser más un defensor que un investigador, no podría esperarse otro resultado. Un político investigando a otro político es una situación de impunidad garantizada. A este golpe contra el país se le llamó en su momento el mogollonazo, debido al nombre Heine Mogollón. ¿Y cómo evitamos que ocurra otro mogollonazo y la Comisión de Acusaciones absuelva a Petro a cambio de favores políticos? Es importante, primero, llevar el proceso de destitución tramitado bajo la causal determinada en el artículo 109, como lo ha hecho el doctor Abu Shaibe y como lo hemos explicado en nuestro canal, y de esa forma el proceso no se embolataría en un juicio político interminable. Para que pueda llevarse a cabo la destitución de Petro, también será necesaria la participación de la ciudadanía, como lo explica en esta entrevista exclusiva Piero Saga en los siguientes minutos. No olvides comentar, no olvides suscribirte y compartir masivamente. Nos vemos en la próxima. Los tiempos de la ley quinta. Después, el 14 de febrero, José Manuel radicó acá en el Congreso su ratificación, hizo la ratificación, y en la ratificación logró algo importante,
y es que la plenaria, bueno, no la plenaria, sino la comisión de acusaciones dijera claramente en los oficios que no era penal, que era por el 109, que era política. Eso de alguna manera empezaron a tratar de darle vueltas, unificaron las denuncias y hoy la denuncia de José Manuel, que es solamente por temas del 109, que es político, está mezclada o tratando de estar mezclada con lo penal. Las otras o los otros denunciantes hicieron esas denuncias mezcladas con lo penal, con lo de Benedetti, con los 15.000 millones, con Laura Sarabia. Entonces el objetivo aquí es que todos los ciudadanos presionemos mucho a la comisión, presionemos a todos los representantes a la Cámara, porque primero la denuncia llega a la plenaria de la Cámara, que está a puertas de llegar, porque ellos ya sustanciaron, ellos ya se dieron cuenta que no tienen manera de decir que no tenemos la razón todos los colombianos que exhibimos el 109. Cuando llegue la plenaria de la Cámara, esto tiene que pasar por el 109 solamente, porque ahí... Solamente. Pues, claramente, tenemos grandes preocupaciones, pero todas las preocupaciones que tenemos los colombianos, toda la destrucción que está haciendo Gustavo Petro del Estado de Derecho se acaba si el 109 sale adelante, porque sale Petro. Claramente, él hace parte de un globalismo que hace daño en todo el mundo desde el comunismo. Sin embargo, si sacamos la génesis del mal, vamos a lograr recuperar el país. Entonces, lo que puede pasar en Colombia depende de los ciudadanos, no de los políticos. Si ellos llevan en la Cámara solos el juicio político y no estamos en la calle, cuando llegue a la plenaria van a exculpar a Petro y lo van a sacar impune. Pero si esto pasa durante 2 o 3 días, o los días que tengan que ser, para que el juicio avance, fallen y acusen a Petro, el Senado lo destituye y finalmente nos liberamos de Petro.